Un doctorado en educación es que me hizo un enredo. Ok, ya. Ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Omaña. Le damos la bienvenida a todas las personas que van a estar viendo este video acerca de lo que es la institución y la fundación del Instituto Víctor Frank. Hoy nos acompaña su fundadora, doña Eugenia Rodríguez Ugalde, que tiene una maestría en psicología de la salud. Aparte de eso, tiene un doctorado en educación, es consultora internacional y a la actualidad se desempeña en lo que es la vicerrectoría del bienestar estudiantil de la Universidad Castro Carazo. ¿Cómo se encuentra, doña Eugenia? Hola, un gusto estar con todos ustedes compartiendo este ratito. Muy contenta también de desarrollar el tema relacionado con la logoterapia, que realmente viene a ser una respuesta para todas las personas que quieran mejorar en su desarrollo personal, familiar, empresarial, ¿verdad? Entonces, este es un tema muy contemporáneo relacionado con la pandemia y estoy muy complacida de conversar en este ratito sobre toda esta temática. No, muchísimas gracias más bien por tomarse el tiempo y poder realizar lo que es esta entrevista. Sí me gustaría, doña Eugenia, que me comience contando qué la motivó a usted a estudiar prácticamente lo que es la psicología, que también la veo relacionada con lo que actualmente es lo que es el instituto. Sí, bueno, inicialmente yo había estudiado educación y me desempeñaba como docente en varios de los niveles, en preescolar, en primaria, en secundaria, y siempre he sido una apasionada de la educación porque considero que es como un motor de cambio, ¿verdad? Para cualquier sociedad. Mientras estaba desempeñándome como educadora, pude ver diferentes problemáticas tanto en estudiantes como en sus familias a las que con las herramientas que yo tenía no podía encontrar respuesta. Y entonces pensé que debía complementar mi formación con algo que me ayudara a entender más a las personas en cada etapa de desarrollo, en sus diferentes circunstancias. Entonces empecé a estudiar psicología y llevando la carrera de psicología uno conoce diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces a lo largo de la carrera te hablan del psicoanálisis, de la gestalt, de muchas otras visiones psicológicas, hasta que descubrí lo que era la logoterapia, que fue ahí cuando tuve mi primer encuentro y quedé enamorada de toda la postura teórica de la logoterapia. Claro, cuando me habla de logoterapia, me parece que muchas personas pueden tener el concepto de que esto es muy nuevo. Sin embargo, me gustaría que me contara un poquito más dónde nace, cómo surge, qué es lo que busca. Ujú. Bueno, la logoterapia fue fundada por Viktor Frankl, que fue un psiquiatra y neurólogo austríaco que siempre se interesó desde niño por los temas filosóficos, ¿verdad? Se hacía muchas preguntas más allá de lo que la ciencia le podía aportar y se preguntaba qué es el ser humano, hacia dónde va, cuál es la razón de su existencia, ¿verdad? Y tuvo mucho contacto leyendo, investigando sobre diferentes filósofos existencialistas. Entonces él se empezó a hacer muchas preguntas en su vida, ¿verdad? Para qué había venido a este mundo y demás. Él era una persona judía y vivió en los tiempos en los que se dio la Segunda Guerra Mundial. Previo a eso, él ya había empezado a desarrollar toda su teoría eh, al observar que las personas no tenían claro cuál era el sentido de su vida y ver que algunas personas sentían un vacío existencial. Entonces él comienza a decir que muchas enfermedades mentales surgen cuando la persona interpreta el sufrimiento, ¿verdad? Depende de la visión, de cómo yo entienda qué es el sufrimiento en mi vida, voy a ir desarrollando o no diferentes enfermedades mentales. Entonces él comienza a desarrollar toda su teoría y en eso estalla la Segunda Guerra Mundial y ya él había escrito parte de su legado, ¿verdad?
y lo experimentó en carne propia, ¿verdad? Cuando él ingresa a los diferentes campos de concentración en los que estuvo, se pregunta en medio de esas circunstancias cómo puede él solventar esas dificultades, cómo puede enfrentar eso, cuál es el sentido de lo que está viviendo, ¿verdad? El para qué lo está viviendo. Y se hace todas esas preguntas y entonces él descubre que todo lo que él había escrito a nivel teórico ya lo podía poner en práctica. Estando durante su cautiverio, él comenta que él tiene escritos con la teoría y entonces se los quitan y los queman y él tiene que empezar de cero nuevamente a escribir, digamos, sus memorias. Realmente él pudo experimentar todo lo que él había escrito y junto con las personas que le rodeaban, él las acompañó, verdaderamente les hizo un acompañamiento logoterapéutico, ¿verdad? Para que encontraran el sentido de su vida en medio de esa circunstancia tan adversa como era estar en un campo de concentración, ¿verdad? Incluso después de que él sale de los campos de concentración, eh, el recuperarse, el reinsertarse socialmente, ¿verdad? El reanudar todo lo relacionado con su vida fue una tarea durísima, ¿verdad? Y él pudo aplicar la logoterapia en su vida propia y acompañando a las otras personas también. Así fue como surge la logoterapia, que se le llama terapia de sentido, ¿verdad? Que lo que busca es que la persona encuentre el sentido de su vida, su misión. Perfecto. Ahora, cuando usted nos habla de que la persona trate de buscar el sentido de su vida, puede preguntarse la persona, ¿y cómo hago yo para buscarlo? ¿Qué puedo hacer para yo buscar el sentido de mi vida? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Es un camino propio que nadie lo puede vivir por otra persona, pero quien ejerce el rol de logoterapeuta sí puede acompañar a la persona a descubrir cuál es su camino, su sentido, su misión, ¿verdad? La logoterapia tiene una serie de estrategias para eso, para llevar a la persona a tomar conciencia, a reflexionar sobre el propio sentido de su vida, eh, e inclusive aún habiendo tenido un pasado con situaciones complicadas, ¿verdad? Preguntarse, bueno, al día de hoy, yo en mis circunstancias, en el aquí y en el ahora, ¿cuál es el sentido de mi vida en este momento? ¿Verdad? Entonces, si la logoterapia es como quien ejerce el rol de logoterapeuta hace ese acompañamiento para que la persona logre descubrir su sentido de vida. Y esto se puede hacer con niños, con jóvenes, con adultos mayores, con personas en fase terminal, porque aún en situaciones límite hay un sentido de vida que la persona debe entender. Y si no lo ha visto, pues descubrirlo. Lo que usted me está diciendo es que prácticamente es una búsqueda propia que debe hacer la persona. O Ujú. sea, se le puede dar pasos a seguir, pero es propio. Es propio. Realmente cada persona sabe cuáles son sus intereses, cuáles son sus fortalezas, a dónde se siente bien, con quién se quiere relacionar, ¿verdad? Recordemos que el ser humano en su esencia tiene la libertad de decidir, pero también la responsabilidad de tomar las riendas de su vida, ¿verdad? Entonces, en medio de esa libertad y esa responsabilidad propia, cada persona va tomando las decisiones que lo llevan por el camino que considera que es el sentido de su vida. Yo, si estoy haciendo ese acompañamiento logoterapéutico a alguien, le puedo ayudar o acompañar a descubrir ese camino, ¿verdad? Pero no le puedo decir cuál es. Cada persona lo tiene que descubrir. Entiendo. Ahora me gustaría que habláramos un poco de cómo surge la idea de fundar una institución acá en Costa Rica. Bueno, ¿Qué la motivó? claro. Eh, la fundación de este instituto, que en realidad tiene una figura legal como una asociación a la que están adscritas un grupo de personas, nace como la motivación de difundir el pensamiento de la logoterapia de Víctor Frankl y otros logoterapeutas que han venido
después de él, como Elizabeth Lucas y otras personas más que han dado un gran aporte. Entonces, se crea esta asociación y esta asociación tiene el servicio de brindar talleres presenciales, virtuales, charlas, encuentros individuales, grupales, familiares, empresariales, porque la logoterapia se aplica a todos los contextos de la vida, ¿verdad? Se puede aplicar a la educación, a la empresa, a la familia, al ámbito personal, al ámbito familiar, social, ¿verdad? A cualquier eh, grupo, lugar, persona, ¿verdad? Entonces, en medio de saber que existe esta necesidad, se crea la asociación para, pues, apoyar en todas estas labores, ¿verdad? Y bueno, ahora más recientemente se ha fortalecido la parte virtual, entonces a través de las redes sociales hemos hecho una labor de difusión del pensamiento de logoterapia y sobre todo aplicado a la vida cotidiana con más fuerza. Perfecto. Doña Eugenia, ¿usted me podría comentar cómo podría hacer la gente para acercarse a lo que es la institución? ¿Qué medios existen? Bueno, a través de las redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en el canal de YouTube también. Nos pueden seguir como Logo Costa Rica. Ahí publicamos diariamente mensajes. También a través de las redes sociales se pueden comunicar en forma directa, ¿verdad? Con mensajes privados o haciendo comentarios en las publicaciones que diariamente hacemos, ¿verdad? Y queremos llegar pues a cualquier parte del mundo. Dichosamente hemos tenido la experiencia de hacer webinars y otras actividades donde la difusión ha sido a través de toda América Latina. Hemos tenido también contacto con gente en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? Hay gente que se ha unido a estas actividades porque siente el deseo o la necesidad de seguirlas. Entonces están totalmente invitados, ¿verdad? Para ser partícipes de toda esta difusión del pensamiento logoterapéutico con la idea de que todos tengamos la mejor actitud ante la vida y de que digamos siempre sí a la vida a pesar de cualquier situación que estemos viviendo. Muchísimas gracias. Sí, evidentemente yo me he tomado la tarea de visitar las redes sociales y los felicito más bien por todo el mensaje positivo que le brindan a la gente. Actualmente estamos viviendo una situación que es lo del COVID, de hecho, por eso esta entrevista se está haciendo de esta forma, de manera virtual, ya que se nos hace imposible un poquito reunirnos de forma física. ¿Qué le diría usted, doña Eugenia, a toda esa gente? Llámele COVID, llámele alguna otra situación que se presente a futuro para que la gente tenga esa esperanza de salir adelante. ¿Qué mensaje les podría usted dar? Bueno, voy a hacer también mención a las palabras de Víctor Frankl y las voy a parafrasear. Hay situaciones que nosotros no podemos cambiar, pero nosotros sí podemos escoger la actitud con las cuales la queremos vivir, ¿verdad? Entonces, si estoy en medio del COVID, si estoy en medio de una dificultad, la que sea, que no tengo empleo, que tengo una pérdida de una persona querida, cualquier situación adversa, probablemente esa situación yo no la pueda cambiar o no esté en mis manos cambiarla, pero sí puedo cambiar la actitud con la que yo la enfrento, ¿verdad? Entonces, una actitud positiva, diciéndole sí a la vida, no es querer decir que no pasa nada, es reconocer la situación que está ocurriendo, que me está afectando y buscando la mejor alternativa para salir adelante y sobrellevar la adversidad que tengamos y sacarle el mejor provecho. Si es la pandemia, que es una situación que nos ha afectado a todos, hay que preguntarse qué voy a aprender a partir de esto, cómo voy a mejorar mi vida, cómo puedo poner todas mis fortalezas al servicio de las otras personas, que esto me permite trascender mi propia vida, ¿verdad? No solo realizarme, sino
poner mi vida al servicio de los demás. Entonces, ¿cómo estoy apoyando a los demás en medio de esta pandemia, verdad? Y esto te hace ser una persona más realizada, más feliz, ¿verdad? Entonces, ese es mi mensaje. Digámosle sí a la vida a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Qué bonito mensaje, doña Eugenia. Sí, efectivamente, esto nos ha cambiado un poco el panorama con el cual vivimos actualmente, pero esperemos salir adelante de esta situación. Doña Eugenia, me gustaría que me contara más en el ámbito personal propio. ¿A usted le ha servido la logoterapia? Totalmente, totalmente. Me ha servido en muchas, muchas circunstancias. Recientemente tuve dos pérdidas muy importantes. Tuve la pérdida de mi mamá hace aproximadamente 2 meses y una semana después tuve la pérdida de mi mascota amadísima. Eh, por supuesto que la pérdida de mi mamá fue algo muy fuerte, muy fuerte. Nadie está preparado para eso, independientemente de la situación que esté viviendo la persona. Mi mamá había tenido una situación de salud por muchos años y, y la logoterapia y por supuesto la ayuda de Dios también me ayudó a salir adelante, ¿verdad? Entonces, en cada circunstancia de mi vida, esta ha sido la respuesta. Cuando yo siento que estoy en una situación adversa y que no puedo controlarla, ¿verdad? Entonces, pensar qué voy a aprender de esa situación, cómo puedo trascender esa situación, significa apartarme un poco de mis sentimientos en ese momento, ¿verdad? Si estoy muy triste, no sumirme en la tristeza y en el dolor y quedarme pegada ahí, sino, es decir, me siento triste, me voy a alejar y tomar conciencia de eso para a partir de ese momento actuar diciendo ese sí a la vida del que hemos estado hablando. Claro, sí, evidentemente es difícil porque le preguntaba, le hacía esa pregunta porque, como dicen, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Eh, Como me lo comentaba usted, ante una situación que usted vivió, usted sí pudo poner en práctica lo que fue la logoterapia. Me parece muy interesante. Doña Eugenia, tal vez como para ir terminando, me gustaría que tal vez nos despidiéramos con un mensaje para toda esa gente que tal vez diga, sí, tal vez es muy difícil decirlo, pero qué difícil hacerlo. ¿Cómo los motivaría usted? ¿Qué les diría? Uh -huh. Bueno, realmente uno tiene que tomar la decisión de querer buscar ese sentido de vida, de estar atento, digamos, a las circunstancias que te presentan la vida y cuando tengas esa situación difícil, buscar siempre la parte positiva, ¿verdad? ¿Qué me está dejando esta situación? No significa dejar de lado las emociones, como decía anteriormente. Las emociones son importantes, ¿verdad? Y sea cual sea la emoción, el ser humano tiene que vivirla, ¿verdad? Pero una vez que reconoces esa emoción, ¿qué debo hacer para seguir adelante, ¿verdad? No quedarme pegado en el problema, sino ver más allá y caminar hacia el bienestar, hacia buscar la mejoría, hacia desarrollarte, ¿verdad? Eso es lo que yo podría decirle a la gente. Muchas gracias. Doña Eugenia, sí me gustaría que por favor nos recordara la forma en la cual las personas que nos están viendo pueden comunicarse con la institución, cómo la podemos buscar, dónde puedo hacer yo mis consultas. ¿Me lo podría recordar? Claro, nos pueden visitar a cualquiera de las redes sociales que son Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn y nos encuentran como @logo Costa Rica. Allí nos pueden encontrar, pueden ver las charlas, talleres y diferentes actividades en las que nosotros les vamos a hacer la invitación y también pueden enviarnos sus mensajes, sus consultas, sus ideas, ¿verdad? Todo eso es bienvenido. Queremos ensanchar nuestra comunidad y hacerla cada vez más grande y que seamos muchos los que pensemos de una manera positiva, con una actitud positiva, con una logo actitud diciéndole sí a la vida. Perfecto, muchísimas gracias. Yo sí quiero invitarlos a todos
como lo dijo doña Eugenia, a seguirlos por medio de las páginas y las diferentes redes sociales. Y estoy seguro de que aquí podrían encontrar información, aparte de que va a ser valiosísima, para ayudarnos con el diario vivir, y aparte poder hacer consultas directamente con doña Eugenia. Muchísimas gracias, doña Eugenia, por toda la atención, y que pase una bonita tarde. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Espérate.